Bienvenidos a Argonautas, el podcast donde exploramos los relatos, mitos e historias que marcaron a la humanidad. Hoy viajamos 2500 años atrás a la capital de Atenas, donde un pequeño aristócrata se preguntará cuál es la mejor forma de gobierno. Siendo el mejor discípulo de Sócrates, buscará traer las ideas del cielo a la tierra y mostrándonos así que lo que llamamos verdad pueden ser simplemente sombras. Alumno, guerrero, maestro y fundador del sistema filosófico occidental. Con ustedes, la vida de Platón. Venga, wow, increíble. Siguiendo la genealogía, primero primero Sócrates, luego Platón. Y su discípulo fue Aristóteles, ¿no? Sí. ¿O fue al revés? No sé, su discípulo fue Aristóteles. Hola, ¿qué Increíble. tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Argonautas, aquí a un capítulo más. Milton, ¿cómo estás, hermano? Hola, amigo, muy bien, muy emocionado Muy por escuchar emocionado. este increíble capítulo que sé que te esforzaste muchísimo para Exactamente, escribir. hermano, demasiado. Si vieras cómo trabajó ChatGPT en la noche, no, impresionante, ¿eh? Ayer en la noche. Ayer en la noche, hoy en la mañana. Bueno, pues estamos aquí de nuevo en una nueva expedición, en una nueva aventura. Hoy regresaremos a Atenas. De hecho, estuvimos escuchando, bueno, estuvimos leyendo sus comentarios y pues gracias por el apoyo. Gracias a las dos personas que nos apoyan todavía. Exactamente. Muchas gracias. Gracias, tía. Gracias, mamá de Gracias, Milton. mamá. Pero las escuchamos. Pero qué comentarios tan bonitos. Qué comentarios, exactamente. Bueno, pues como les comentaba, vamos a regresar un poquito al mundo antiguo. Que yo creo que esto está siendo como que el arco, ¿no? El arco del mundo antiguo. Exacto. Sí, más bien nunca nos hemos ido del mundo antiguo. Exactamente. Todos nuestros episodios hasta ahorita han sido de Grecia y de como del 2500 antes de Cristo. Exactamente. ¿Qué seguirá después de esto? ¿Cuál será el siguiente arco? Pues ¿qué seguirá? Pues estaría interesante tipo, o sea, en el año 0, pues estaba el Imperio Romano. Yo creo que eso es lo que sigue. Ah, estaría bueno. Después de Grecia, pues creo que cronológicamente Roma fue lo que siguió. Coméntenos qué sigue. Chance, lo que sigue es la vida de el coronel de KFC. El coronel Sanders. El coronel Sanders. Exactamente. Es lo más relevante en todo ese periodo histórico. Pues sí, fíjate que yo he pensado que... Siento que tal vez no lo platicamos, pero siento que los dos estamos como con la intención de ir cronológicamente en las historias. Pero también siento que no necesariamente tenemos que como hacer cada una de las paradas de... Entonces creo que estaría interesante, si bien este programa no es por temporadas, a lo mejor hacer como un recorrido así como a grandes rasgos de lo más importante. Y luego ya eventualmente en algún capítulo hacer como que un reseteo y hacer como una segunda pasada para esas cosas cronológicas que no... Que nos saltamos, ¿no? Ajá, que nos saltamos, ¿no? Para Pues sí. que no... Porque si no, pues es que podríamos hacer 1000 episodios sin llegar al año 0. O sea, entre Sí, todas las completamente. cosas que pasaron, Sí. podríamos quedarnos ahí. Y hay muchas cosas más interesantes que hablar de que Napoleón, las guerras mundiales, no sé, hay muchas cosas. Sí, Pero- exactamente. Tu graduación. Mi graduación, exactamente. Pero bueno, ahí pongan qué les interesa, ya sea conocido como las guerras mundiales, que creo que todos los podcasts de historia Sí, es lo que hablan. necesariamente en algún momento van a hablar de la- Inevitablemente. inevitablemente. O también siento que estaría chido si saben de alguna ahí, no sé, batalla rara o como ¿sabes de esa de la guerra de los australianos contra los emus? O contra los canguros, No eran avestruces, bueno, emus. ¿no? Ah, ok. Que eran ok. como pajarotes y que, güey, hubo una guerra con ametralladoras Sí, y sí, todo sí. y perdieron los australianos. O sea, ese tipo de cosas, si saben algo así que les gustaría que habláramos, pues estaría chido también. Exactamente. O también hay que hacer una dinámica así para los miembros del canal. Nos mandan sus vidas y las narramos épicamente. Como los africanos que mandan saludos bailando. Así nosotros hacemos todo un episodio a un güey que nos pagó 2000 baros. Exactamente. Hoy, Ramoncito. Oye, aparte su vida bien aburrida, Sí, sí, ¿no? sí, Así de puro- que es un godín. ahí. Oficinistas. Sí. No, con todo respeto, amigos oficinistas, que seguramente son los que más nos Son nuestra escuchan. audiencia. Pues sí, cuando yo era oficinista me la pasaba escuchando podcast. Exactamente. Pero bueno, pues regresando un poquito a la línea de este capítulo, pues hoy tenemos la historia de, en lo personal, mi pensador favorito. Creo que ha sido quien más me ha impactado en mi carrera. Me parece impresionante lo que hizo este sujeto. Y pues bueno, iniciemos con eso, ¿no? Como podrás recordar, abordamos ya la vida de Sócrates. Y Sócrates era este personaje que estaba en Atenas, le gustaba molestar a la gente, pero no sé si recuerdas que te había dicho que hizo como un séquito
ahí Ajá. de seguidores, ¿no? Bueno, pues aquí es a donde es un spin-off del capítulo de Sócrates, Ok. porque uno de esos seguidores será de quien vamos a hablar hoy. Bueno, pues antes que nada, vayámonos a los orígenes, ¿no? Primero lo primero. Primero lo primero. Vamos a situarnos en Atenas en el 428 a.C. aproximadamente. Y algo curioso, vamos a conocer su verdadero nombre, porque de quien estamos hablando Se llama Guillermo. se llama Guillermo. Ok. O sea, Platón no era su nombre. Platón no era su nombre. Su nombre, por así decirlo, original, su nombre así en el registro civil que pusieron, era Aristócles, en honor a su abuelo. Y Platón en realidad es un apodo que le van a poner con el tiempo. Y de hecho ahí se va a armar como un cierto, pues por así decirlo, como mito, ¿no? Acerca de su apodo. Pero bueno, pues Platón justo nació en esa época, se llamaba originalmente Aristócles. Y a diferencia de Sócrates, pues este sí era un niño pudiente. Era un Ok. aristócrata. No, pues desde ahí ya me cayó mal. Desde ella, sí, exactamente. No, pero de hecho me parece algo muy chido que siendo un personaje que tuvo pues esas comodidades en su vida y que claramente a la corrupción que tenía Atenas en ese entonces, pues como que se pudo haber ido por esa línea. No obstante, pues fue alguien que se preguntó, o sea, digamos que en su cotidianidad tenía presente todo lo político. Y todo esto debido a que, pues bueno, él fue hijo de un tal Aristón, que al parecer se contaba que era descendiente directo de Codro, que Codro era uno de los últimos reyes legendarios de Grecia. Pero lo que me llama la atención es, imagínate que, o sea, alguien de tu familia lo pongan en la categoría de reyes legendarios. Es como cuando en el Fortnite te sale de que el arma dorada es como, no, se tiene mucha aura, güey. Pero bueno, se supone que su papá, pues, también por la época, se decía que pues, podía ser como que también descendiente de Poseidón o tenía como que hay algún vínculo directo Ok. con las deidades, ¿no? Que antes siento que era muy común que o sea, todos los reyes hacían eso. O sea, de que cuando ya llegaban a cierto nivel de poder, pues ellos mismos se inventaban su... Ajá, sí. Pues es que en ese entonces no había Wikipedia así de que para que cualquiera te pudiera poner así de que, no, pues ese güey nació ahí en Sí, Tlaxcala. claro. No, pues como que como ellos mismos, pues eran los que tenían el poder y los escribanos pues trabajaban para ellos y todo, pues ellos podían inventarse lo que quisieran. Entonces, ¿Tú qué te inventarías? no, pues sí, eso, ¿no? O sea, de que, no, pues yo soy hijo de Zeus y así yo soy... Pues como Alejandro Magno, ves que de eso hablamos, o sea, de que sí, de él se sí. decía que era Hijo de Aquiles, ¿no? Ajá, hijo de Aquiles, hijo de Zeus, que... Bueno, más bien, según recuerdo, era que... Ajá, que Zeus era hijo de Zeus, pero al mismo tiempo como descendiente, como de la línea de sangre de Aquiles. Así de que ya todo, güey, así de que, no, sí, y también Poseidón es mi tío, y también, así de que ya todo el Olimpo era como de su familia. Que aquí sería como de Milton, nieto de Huitzilopochtli, Ándale, exactamente. de Colosio. Oye, pues no sé si... No, pues eso no está chido, ¿no? Un respeto a Colosio. No sé si aquí se daba eso también, me suena que sí. La verdad, de historia de México no le muevo mucho, pero sí me suena, ¿no? A que los gobernantes también eran así, de que tenían como algún título divino de hijo de tal. Posiblemente, hijo del patrón. Hijo de... Pero bueno, sigamos con Platón. Bueno, entonces eso era por la parte de su padre. Y por la parte de su madre, se llamaba Perictione. Ella pertenecía a la familia de Solón, que pues esa familia, digamos que tenía el registro de haber sido parte de la base de familias que formó la democracia ateniense, ¿no? Solón ese no era el rey que era súper rico y que tenía un castillote enorme y, bueno, un palacio enorme y se terminó quedando solo. Ese es Bowser. Ah, cierto. Exacto. Es verdad. Me confundí. Exacto. Ese es Elon Musk. No, pero sí hay una historia de Solón, ¿no? Tal vez ahorita no la tengo muy fresca, pero me suena que es tipo como el rey Midas, así de que hay como toda una... Que fue un rey real, pero hay al mismo tiempo como toda una leyenda de que convertía todo en oro y así. No, Solón era el sabio. Que era muy sabio y que una vez lo fue a visitar... pues Platón. Y ahí hay una moraleja, digo, una fábula muy chida que no voy a contar porque no me acuerdo, pero me acuerdo que es muy buena. Órale. Suena cabrón todo lo que contaste, hermano. De hecho, ya me robaste todo un millón. No. Ese era el final épico con el que cerrabas. Exacto. Pero bueno, eso y también tenía primos, Platón.
unos primos que se llamaban Critias y Cármides. Van a cobrar relevancia más al ratito. Pero bueno, ese era como que su árbol genealógico, ¿no? O por lo menos su familia de ese entonces. Pero en la infancia de Platón, pues su papá muere. Entonces... Y se hizo Batman. Se hizo Batman, exactamente. No, pues su papá muere, pero su mamá, pues en algún momento de su vida, tiene que continuar su vida, ¿no? Entonces, Sí, pues pues volvió a emparejarse con alguien. Entonces Platón tuvo un padrastro que se llamaba Pirilampes, que era colaborador de Pericles y era un principal embajador de Atenas con Persia. Órale. Pero lo que yo... pues se consiguió un buen novio, ¿no? Su mamá. Sí, sí, sí. Era pudiente. Aparte que yo me puse a como pensar cuando vi esta información. Dije como, güey, ¿será que Platón pasó por ese momento de ir con su padrastro y jalarle como que el pantalón y decirle, oye, ¿tú eres mi papá? Qué fea. Pues seguramente sí. Puede ser que haya pasado. Pero ¿como qué edad tenía? Como 27. Entonces sí, definitivamente. No, pues solo se sabe que fue en su infancia. Pero bueno, pues eso fue con su padrastro, ¿no? Pero pues, güey, o sea, justo es al punto al que iba, ¿no? O sea, él desde pequeño, toda su familia, o sea, toda su cotidianidad, había de por medio cosas políticas. O sea, su papá, pues biológico, pues siendo descendiente de los reyes legendarios, su mamá de quien fundó la democracia, después su padrastro embajador, y aparte que su padrastro, como dijiste, o sea, su mamá se consiguió un buen partido, pues sí era de que, pues pudiente, güey, al grado de que en su casa trajo pavos reales, güey. Entonces, pues sí, Platón era ese amigo que de la nada te invitaba a su casa y tú de, no mames, güey. Así, era el amigo que en el 2005 ya tenía así el PlayStation 3. Así de, güey, esa madre ni ha salido, ¿cómo la tienes? que siempre era, no, pues un tío del gabacho. Y tenían todo, así que los tenis más perros, así. Sí. Pantalla de plasma en el 2007, así de, güey, esa tecnología ni existe aún. Pues justo, así era ese güey, Platón. Platón era ese güey, exactamente. Pero bueno, pues entonces, pues siempre tuvo presente todo lo relacionado a cosas de Estado, la diplomacia, administración de la polis, y pues ya. Entonces, pues, adelantándonos, o más bien avanzando un poquito hacia su juventud, pues básicamente él era un joven de élite. Entonces, pues, por lo tanto... Güey, siento que eso definitivamente es un título que tienen así los del TEC de Monterrey, ¿no? Así les dicen cuando entran de que jóvenes, ustedes ya son jóvenes de élite. Son jóvenes de élite, exactamente, güey. Pues sí, posiblemente Platón hubiera ido al TEC de Monterrey o a la Náhuac. A la Náhuac. Muy probablemente. Pero bueno, pues entonces, por lo mismo que pertenecía como que a esa categoría, pues su educación era un poquito más refinada en ciertos aspectos, ¿no? O más enfocada. Pues... se centraba mucho como en buscar la excelencia tanto de lo físico, por eso es que los griegos están mamadísimos, y pues también formar el espíritu. Pero bueno, eso también lo iremos desarrollando ahorita. Regresando un poquito al por qué le llamamos Platón, pues al parecer en su juventud, ¿ves la lucha grecorromana? Bueno, pues es situarlo a que en ese entonces pues era como el fútbol de nuestra época para ellos, ¿no? Pues sí, era como, le decían lucha de aquí. Lucha de aquí. Lucha de aquí romana. Así, ¿quiénes son los romanos? Pues quién sabe, pero ya lo verás. Así le pusieron. Así, espérate 1000 años y lo descubriremos. Ahorita quién sabe. Justo. Pues Platón practicaba la lucha. Entonces tenía un coach que se llamaba Argos. Y ese coach... fue quien le puso el apodo de Platón. Porque Platón se traduce, por así decirlo, como el de las espaldas anchas. Aunque, bueno, y eso como en referencia de que Platón físicamente era alguien muy mamado. O sea, Platón, tú te ponías a debatir con él y te decía, sí, muy chingón tu argumento, pero ya viste este trapecio. Lástima que... O sea, se podría llamar el espaldón. El espaldón. Sí, y es que es curioso porque... ya con el tiempo como que entró en debate eso, ¿no? Si de verdad su apodo se refería como a que tenía una espalda ancha, porque como que podía caer en ambigüedad. O sea, si bien el apodo significa algo ancho. Pero quién sabe qué. Exactamente, güey. Entonces, pues sí, hay de muchos lugares donde podría encajar. Pues sí, donde alguien puede ser muy ancho. Y aparte también era frentón, güey.
O tal vez estaba gordito. O tal vez y todo lo contrario. Y ya luego ese güey dijo, no, sí, estaba bien mamado. Probablemente, güey. Pero bueno, pues el punto es que esto es para... Oye, así como cuando tienes un amigo pelón y le dicen el greñas. El greñas. Así a él, ¿no? Le decían el mamado y estaba bien gordito. Pues puede ser. Estaría cagado eso. Pero bueno, pues el punto es que pues de ahí viene su apodo, que pues será con el que pasará la historia, ¿no? Porque pinches nadie lo conoce como Aristócles, güey. Sí, pues sí. Pero bueno, Aristócles. que también había escuchado que era Aristóstenes. Pero pues el punto es que su nombre no era Platón, pero sí pasó a la historia. Y tanto a la historia como también a su época. O sea, todo el mundo lo conocía como Platón. Pero, pues esto una vez fue un dato que me dio un profe en la carrera. O sea, me decía que sí hay registros de que, o sea, Platón sí estaba mamado y que aparte el güey era, o sea, también participó en la guerra. Al igual que Sócrates. Ahora Pues resulta que todos. todos estuvieron ahí en la guerra. Ok. No, pues sí, participó en la guerra, creo que igual en las guerras del Peloponeso. Pues me imagino que sí, por los años. Sí, sí, sí. Y sí hay relatos de que aparte Platón era un pinche güey como modo berserker, güey. O sea, de que el vato, pues no sé cómo describirlo, güey. O sea, era agresivo, güey. O sea, o más bien, era habilidoso para todo lo relacionado a la guerra, ¿no? Ok. Entonces, pues, güey, o sea, desde ahí ya tenemos como que un perfil bien cabrón, güey. O sea, como que ese güey le subieron todas las stands en su personaje. Porque el güey o sea, tenía sabiduría al 100. Tenía fortaleza al 100. Tenía carisma al 100. Y aparte tenía como habilidad de combate. Ajá, destreza. Destreza al 100, güey. Dexterity. Sí, ya. Sí. No mames. Era el protagonista. Era el protagonista, güey. Después vino Chris Martel a ocupar ese cargo. Pero bueno, pues después de eso, también en su juventud, el primero tuvo un gran interés por la poesía, por la dramaturgia en específico. También contextualizando, pues en esa época, pues teníamos a los grandes dramaturgos, en especial como relacionado a la tragedia de ese entonces, pues tenías a... Claro. Sí, por ejemplo. Por supuesto. No, se me fueron un poquito sus nombres, pero por ejemplo, el que es el de Edipo Rey, el que escribe Medea, el que escribe Quióbole. Claro, Jordi Rosado. Sí, todo. Claro. Jordus Rosados. Jordus Rosados. No, pues, o sea, conozco esas obras que dijiste, especialmente el Quióbole. No Medea y así, pero no, sí te debo el nombre. No sé quién las escribió. Sí, bueno, pues los pondremos en postproducción. Sí. Ahí aparecerán los nombres. Pero bueno, entonces, pues él al inicio estaba como que muy... pues le gustaba todo ese mundo. Él se quería dedicar a ello. De hecho, se dice que sí escribió una que otra obra de teatro, pero pues ya no se conservaron los registros. Y... Oye, pues mira, ya compartes una cosa con Platón. Ya Los dos escribieron una obra de teatro ya. Exactamente. Ya vas por el buen camino. Exactamente. Solo te falta estar mamado. De saber qué pedo con la lucha grecorromana. Ir a la guerra. Ir a la guerra, sobre todo. Que ahorita es un buen momento. Exacto. Pero bueno, pues ya. Ese gusto, digamos que se va a ver un poquito alterado o va a cambiar una vez que llega el crossover con Sócrates. Porque de regreso, o sea, Sócrates ya era una figura reconocida, o por lo menos pues era sonado ahí en la plaza, en Atenas. Y pues Platón en ese entonces ha de haber tenido aprox unos 20 años, más o menos. Entonces, pues él como que le llamó la atención así de, güey, ¿qué pedo con ese don, güey? Muy ponqueto, güey. Ese güey ahí preguntando en el mercado a la gente. Ajá, exacto. Entonces, pues empezó a juntarse con Sócrates, lo empezó a seguir, ¿no? Y tanto fue su impacto de haber conocido a Sócrates que cuentan por ahí los chismes que una vez que lo conoció, lo que hizo es que agarró todos sus escritos poéticos, dramaturgos y lo que hizo más bien fue en la entrada del teatro de Dionisio, empezó a quemar sus manuscritos, güey. Ojalá. O sea, los suyos propios. Sí, los suyos. Ok. Los empezó a quemar y empezó a gritar así al viento. Ven aquí, Hefesto. Platón te necesita, ¿no? Y así, Bien performático. Bien performático el vato. Wow. Pero, pues sí, o sea, como que... Pues en ese momento fue un cambio como de búsqueda, ¿no? Entonces, la neta, había investigado por qué Festo, pero se me olvidó. Ajá, pues a mí también me quedó con la duda. Según yo,
Hefesto era el dios de la, como de la, ¿cómo se llama? Como de los herreros, de la forja. Ándale, sí, justo. Y bueno, pues me imagino que porque estaba usando fuego, pero que, pues qué raro, ¿no? O sea, no sé qué tiene que ver Hefesto ahí. O chance porque quería forjar un criterio, ¿no? No mames. Güey. Esa- No sé si era por eso, pero digamos que sí, porque está muy Creo que cabrón. está muy cabrón, güey. Pues sí, sí. O Sí es chance un solo dios. quería una soldadura. O se confundió de dios, así que quería hablar a otro. Ándale. O es que quería ir a la guerra, quería ser soldado y se confundió, ¿no? Se confundió, de soldar y dijo, exactamente. Como los que quieren. O el güey quería actuación, pero se fue a actuaría. Exactamente. Ándale, güey. Uy, si ahora alguien así que entra a la carrera de actuaría y así, a ver qué pedo, como performance, quieren que llore. Así. No, aquí es otra cosa. Oye, pero que ya se entera tarde, ¿no? Como que piensa que toda esa formación numérica es como. Que en algún momento va a servir, ¿no? Exacto. Ok. Bueno, pues llamó a Hefesto entonces. Llamó a Hefesto, exactamente. Y pues ya después de haber quemado todos sus textos, pues siguió con Sócrates, o sea, siguió acompañándolo, se volvió su groupie, básicamente. O sea, hizo todo eso de, Hefesto. Y luego, bueno, ya. Y siguió con él. Siguieron caminando, ¿no? Exacto. Ok. Pero ¿qué tipo de manuscritos tenía? O sea, ya escribía los que decía sobre como poesía y Tanto teatro poesía y así. dramaturgia. Ok. Sí, en específico eso. Y después va a ser curioso porque ya años después, en su propuesta de cómo debe forjarse una polis, va a mandar a la verga a los poetas. Ok. O sea, resentido. Resentido. Ok. Frustradito. Ya. Bueno, pues entonces él siguió como 8 años ahí yendo de groupie con el maestro Sócrates. Y pues bueno, en esos 8 años él se empezó a forjar en conocimiento pues de ética y en especial del método de interrogación que tenía Sócrates, ¿no? Que es la mayéutica, La que ya mayéutica. platicamos en el primer capítulo. Y pues también a él le llamaba mucho la atención cómo es que Sócrates pues desafiaba al poder de la época, ¿no? Ujú. Decía, qué tamaño de esos huevos, güey. Miren el tamaño de Miren esos el huevos. tamaño de esos huevos, exactamente. Y pues bueno, él tuvo también como cierta ambición política, o sea, de directamente formar parte de ámbitos políticos, pero todo esto se vio frustrado por 2 factores. El primero fue el periodo de los 30 tiranos. ¿Habías escuchado eso? Ok, sí, un poco sí. Pues básicamente se caracteriza que es un periodo corto. Esto ocurrió en el 404 antes de Cristo, pero es un periodo como de, o sea, me estoy medio que inventando el número, pero no está tan lejos de ahí. O sea, de que pongamos en 10 años o en 8 años, 30 personas gobernaron. Entonces, pues justo en ese cambio tan frecuente, pues existió un chingo de corrupción, tiranías y cosas así por el estilo. Entonces, además de eso, pues eran como que perfiles medio violentos en su manera de gobernar. Y tanto que justo fueron los que intentaron, pues antes de ejecutar a Sócrates, intentaron coaccionarlo para que Sócrates participara en el arresto ilegal de un ciudadano. Así que eran como los de ICE de esa época. Pero pues bueno, Sócrates, todo un chat, dijo, no papito, eso no va a pasar. Y pues lo mataron por eso. ¿A quién? Sea, a Sócrates. Ya. A Hefesto. Ya. Y pues bueno, ellos justo también fueron los involucrados en la muerte. O sea, él era soldado, o sea, como tipo policía. Y lo mandaron a arrestar a un civil. Y él dijo, No, más bien. En el periodo de los 30 tiranos, ajá, te digo que pues era un gobierno violento y también era un gobierno que, pues corrupto. O sea, tanto que intentaron coaccionar a Sócrates para que Sócrates fuera a arrestar como ilegalmente a un ciudadano. Y Sócrates les dijo, no, papito, eso no va a pasar. Y después lo mataron a Sócrates. Ok, vaya. Entonces, pues bueno, ahí como que podemos ver qué pedo, ¿no? Cómo era vivir ahí en Atenas en ese entonces, ¿no? Pues la neta gobierna el miedo, güey. El PRI. El PRI. Oye, que aparte está chido como que pensándolo así en la línea del tiempo. Dijiste que esto fue como en el 404. Sí. Y en el capítulo anterior que hablamos de Alejandro Magno, cuando él se hizo rey de Macedonia, tenía 20 años y fue alrededor del 318. O sea que probablemente, mientras esto pasa en Atenas,
en Macedonia ya había nacido Filipo II, el papá de Alejandro. O sea que probablemente esto ya era como contemporáneo, ¿no? Porque fue como, ¿qué? ¿70 años antes? Pues sí, 80 más o menos. O sea que sí, o bueno, tal vez el papá de Filipo ya era... El abuelo de Alejandro Magno ya era Bueno, rey tal de vez algún Macedonia. familiar Pero, o sea, está chido cómo se empieza... a conectar, ¿no? Ajá, como que se empieza a ver como en Atenas pues ya no es lo que algún día fue, así de que todo magnífico y ordenado y Sí, así. claro. Y precisamente esa como debilidad, esa como falta de orden y esa como declive fue lo que pudo aprovechar muchos años después Alejandro Magno para hacer lo que hablamos en el capítulo anterior. Sí, o sea, creo que sí cacho como a lo que te refieres. O sea, cómo es que, güey, las cosas como que efecto mariposa, ¿no? Exacto. O sea, de que por esta parte del mundo está ocurriendo esto, Ajá, que que en algún eventualmente momento se va a llevará. conectar. Ajá. Sí, la neta está bien chido. Pues en general eso de la historia, güey. O sea, yo me pregunto como, güey, ahorita que estamos tú y yo platicando, ¿qué está pasando en algún otro lugar que futuramente se conecte a nuestro destino, hermano? Pues sí, bueno, más bien ahorita creo que ya están las consecuencias, ¿no? Con todo el desmadre en Medio Oriente. Que bueno, creo que no importa cuándo escuches esto, siempre hay un pedo en Medio Oriente. Sí. Estados Unidos con Medio Oriente. Sí, exactamente. Oye, que también hace rato que decías que Sócrates como que se... pues dijo yo zafo de arrestar a un inocente. Justo el otro día estaba escuchando un Arrestando a podcast. un inocente. Estaba escuchando a un inocente. Arrestando a un inocente cuando pensé. No, que estaba escuchando, güey, que también hablando de pedos en Medio Oriente, que el primer, bueno, como el golpe más importante que hubo de Estados Unidos y la CIA con, o sea, la desestabilización en Irak. Ok. Bueno, long story short, está bien interesante ese pedo, búsquenlo, se llama Operación Ajax, pero está bien chido que desde hace mucho Irak era como una especie de colonia, o sea, Estados Unidos estaba súper metido en la política y tenían como políticos marioneta y así, y pues hubo un sujeto que se levantó en armas, fue como el liberador. Okay. Bueno, ni siquiera, en un inicio ni siquiera en armas, sino que genuinamente... llegó a ser político y se metió al parlamento y así. Okay. Y aparte estaba bien chistoso que el güey era... Bueno, chistoso y admirable según como lo veas. Era como tan elocuente cuando hablaba. O sea, como que tenía tanto... No solo odio por Estados Unidos, sino tanto... Como que sentía tanta impotencia de cómo estaba Irak en el momento. Que cuando se subía a hablar como al equivalente a la Cámara de Diputados, como Diego Rusarín. Güey, de que empezaba sus... Pues así como a rantear, así de que a decir sus discursos y se emocionaba tanto que a veces empezaba a sangrar así de que le salía sangre así de que no, los pinches yanquis y no nos podemos dejar y güey de que una vez se desmayó, a veces empezaba como a temblar, a veces le salía sangre de la boca, güey, una vez lo que hicieron, o sea, igual con el, o sea, agentes encubiertos pagados por Estados Unidos, lo que hicieron como... secuestrar en la cámara de que... Está bien interesante la historia, véanla, pero... O comenten y la pues narramos también nosotros, ¿no? Pero, güey, o sea, de que lo encerraron, lo secuestraron como sin secuestrarlo, de que le cerraron la puerta y no dejaban salir, y según todo era como una especie de cosa política, así como burocracia, así de que no, pues es que tienes que llenar. Y el güey lo que hizo fue que solo se empezó a enojar tanto que se desmayó. Y entonces, como ya estaba desmayado, ya dijeron, no, pues ya no le podemos hacer nada. Porque le querían como... Ajá, le quisieron como sacar información. Y el güey se enojó tanto que se desmayó y ya se lo llevaron. Ok. Pero bueno, ya se me olvidó por qué estaba diciendo esto. La operación Ajax. Ah, sí, ya. Que de entre muchas otras cosas interesantes que pasaron en ese periodo histórico, se me hizo bien chido que lo que... a fin de cuentas, logró que la revolución en Irak llegara a un punto y que efectivamente, o sea, privatizaron compañías de petróleo y sacaron a muchísimos, pues, llamados inversionistas, pero que en realidad eran, pues, como personas influyentes de Estados Unidos que metían sus manos en la política interna de Irak. Lo que fue como el punto de quiebre que hizo que la revolución pudiera funcionar fue que justo los policías... en vez, los mandaban a reprimir a los manifestantes y en vez de hacerlo, se unían a ellos. O sea, como que los policías tuvieron como esta conciencia de clase o de, bueno, pues como de conciencia del momento, de decir, no, pues es que neta, nuestros políticos están vendiendo nuestro país a otros, a los gringos, nos están dejando en la pobreza y nuestros hijos ya no van a tener nada si seguimos este paso. Y güey, los cuerpos de policías de que incluso, o sea, de diferentes partes que no estaban bajo el mismo...
como bajo la misma línea de mando, todos independientemente y por sus propias razones, decidieron unirse. Y entonces, como los políticos se quedaron sin su brazo armado porque ya no había policía, pues ya no les quedó de otra porque ya no tenían armas y fue de que, bueno, ya. Y el rey dimitió y dejaron a este güey, al que sangraba, lo dejaron ser como el presidente interino. Y así de que todo lo que hizo el gran cambio fue que la policía, en vez de reprimir a la población, se puso de su lado. Sí, claro. Fue como, pues ¿ahora qué? Eso se me hizo bien chido. Órale, qué chido. Pues, güey, justo apenas eso igual lo veía en la carrera. Digo, esto ya un poquito más como en la filosofía moderna, o sea, con Maquiavelo. Pero sí, güey, o sea, justo se supone que donde debe de existir este equilibrio es a donde el soberano, que así es como le llama Maquiavelo, el príncipe, si bien sí tiene a las fuerzas armadas para hacer uso de la fuerza fáctica, pero las fuerzas armadas junto con el pueblo también tienen que vigilar al príncipe, como para que no se salga de control. Y si sí se sale de control, se supone que las fuerzas armadas es como, por así decirlo, es como el punto neutral. O sea que bien puede apoyar al príncipe si es que está haciendo bien su chamba, pero si no lo está haciendo bien, apoya al pueblo. Que idealmente se debería de ser. Pues sí. Su función, ¿no? Pues sí, pero ¿quién diría que más bien el príncipe en México crea un brazo armado llamado Guardia Nacional y militariza el país? Y bueno, ya. Bueno, no me desaparezcan. Okay. Todo esto blureado. Todo el capítulo mi cara blureada. Okay. Pero bueno, regresando a Platón. Ajá. Hace 2500 años. Bueno, pues también el hecho de que hayan matado a su maestro y pues básicamente que hayan condenado al más justo y pues también a su mejor amigo, pues eso lo hizo convencerse de que los estados de ese entonces pues estaban irremediablemente enfermos, por lo que dijo como, pues ahí se ven, güey. Entonces, pues tras la ejecución de Sócrates, Platón, junto con otros discípulos de Sócrates, se retiraron temporalmente a Megara para buscar refugio con Euclides. Y ¿qué no sé si se llama la novia de Hércules en la película? Megara. Megara, sí, no. Fueron con ella, güey. Fueron con ella. Exactamente. Okay. Es que eso sale en Hércules 2. Es en el spin-off. Llega Platón. ¿Qué onda, Hércules? Oye, eso estaría cabrón. Oye, pues sí estaría chido, ¿eh? Un duelo de poses de Platón y Hércules. Bueno, pues el caso es que sí, se refugiaron con Euclides y pues ahí básicamente inició el arco nómada, como el Pepe Miguel. Algo así, güey. Y Euclides, ese arco, el de las matemáticas. Sí, el de la geometría. La geometría euclidiana. Y eso va a cobrar también un gran peso. O sea, va a tener una influencia muy grande en Platón. Porque Platón... Bueno, ahorita les digo. Oye, pero qué cabrón vivir en Atenas en esos tiempos, ¿no? Es así de que, güey, vámonos a este rancho. Mames, este güey que está aquí así inventó una rama de las matemáticas y así de que, bueno, vamos a la capital. No, pues este güey es el filósofo más influyente así de toda la historia antigua. No, y justo... Así que levantabas una piedra y salía un güey así de, no, este güey inventó la leche pasteurizada. Ajá, así sí, que pura eminencia en todos lados. Sí, está cabrón. No que hoy es como de levantes una piedra, un creador de contenido. Un Instagrammer. Un TikToker. Pues sí. Bueno, pues el punto es que en este arco nómada duró 12 años y sí visitó lugares cabrones y conoció personas cabronas. Porque, por ejemplo, en Egipto, se fue a Egipto, lo cual también cobra una relevancia chida. De hecho, ahí tenemos como que la noción básica, o más bien, como que la noción que se ha compartido, es que la filosofía inicia en Atenas. Y yo les recomiendo mucho, hay un filósofo que justo es mexicano, es de las grandes figuras latinoamericanas de la filosofía. Se llamaba Enrique Dussel. De hecho, es contemporáneo. O sea, falleció hace 15 años. Ok. O si no es que menos. Y pues justo él tiene esta propuesta como de la decolonización del saber, ¿no? Ok. Entonces, él te dice como, no, güey, o sea, claro que la filosofía no inicia en Atenas, inicia en Egipto, güey. Y pues justo el hecho de que se siga proliferando el discurso de que inicia en Atenas, pues es por toda la hegemonía occidental que después vendrá con la colonia. Entonces, pues está interesante eso. O sea, también en Egipto ya lo que existía, porque, güey, justo pues cuando Atenas alcanzó esta parte como de como este pic cultural, cosmopolita, político, de las artes, Platón, Sócrates, todo este rollo que comenté en el primer episodio que fue un periodo corto, creo que solo fueron 50 años. Pues antes de eso, Egipto ya tenía 3000 años de historia, güey. O sea, es impresionante eso, güey. Sí, pues es que siento que sí, por lo general no se dimensiona lo
antiguo y lo mucho que duró el imperio Egipto. Bueno, Egipto en toda su historia, Sí, claro. desde no ser un imperio hasta ya ser un imperio. Sí, Pero pues no sé si te sabes ese dato, ¿no? El de que nosotros estamos más cerca de cuando existió Cleopatra que Ujú. Cleopatra de cuando se hicieron las Sí, pirámides. sí, sí. Es como, Ajá. no mames, que Sí, es que sí duró muchísimo. Sí, sí, sí. Pero bueno, pues el caso es que visitó Egipto. Ahí, pues justo Platón se formó en lo que era astronomía y matemáticas, en especial con los sacerdotes, que los sacerdotes, pues eran, eh, pues hacían cosas muy distintas a lo que hacen hoy o lo Ok. que tenemos registro que hacen los sacerdotes, güey. Ok, pues menos mal. Menos. Qué bueno que así era. Pero bueno, también se impresionó mucho por las leyes y el sistema de castas que tenía en ese entonces Egipto, que también eso va a influir un poco en después la propuesta que hará Platón sobre cómo se debe de regir una polis, ¿no? Ok. Bueno, visitó Egipto, después, entre otros, visitó Cirene, eh, a donde ahí pues aprendió básicamente lo mismo, o sea, siguió formándose en astronomía, matemáticas, eh, pero hay que entender que justo estas visitas no era exactamente turismo, sino que más bien Platón iba en la búsqueda de encontrar las bases racionales que expliquen el orden universal. O sea, es que, güey, nada, desde ahí ya está bien cabrón. O sea, hoy en día mucha gente va a visitar lugares por la foto en Instagram, güey. Este güey trataba de entender así de que la realidad misma, ¿no? Entonces, bueno, visitó Cirene, después visitó Magna Grecia, que básicamente es como lo que hoy en día conoceríamos Italia, o por lo menos el sur de Italia. Ok. Y ahí entró en contacto con las comunidades pitagóricas, que de regreso a lo que tú dices, güey, como que en todos lados hay así de que personajes, pues, bien icónicos, güey, o muy, Ajá. muy pesados, ¿no? Comunidades pitagóricas. Pitagóricas. Wow, ok. Sí, porque creo que en ese entonces ya Pitágoras ya había fallecido, porque Pitágoras fue muchísimo antes. De hecho, creo que era hasta un poquito más viejo que Sócrates. O sea, Ok. creo que vivieron a la par, pero sí era un poco más viejo Pitágoras. Ya que justo de lo que decías de la decolonización, también que yo sepa, hay muchos más ejemplos, pero por ejemplo del teorema de Pitágoras, Ujú. según yo en China ya lo sabían desde hace muchísimo antes de que Pitágoras Sí, existiera. claro. Y es como uno de muchos ejemplos de que, pues justo de que muchos méritos se le atribuyen a europeos en general, Sí, justo. en toda la historia, y muchas veces ni siquiera son... O sea, es como, pues está chido que lo hayan descubierto, pero no fueron pioneros, solo esa madre ya existía. Sí, que por ejemplo ahí es como que una duda que a mí siempre me ha llamado la atención, creo que eso como que atiende, pues si bien a lo filosófico, pero también a lo antropológico. O sea, pensemos esto, si Pitágoras descubre el teorema de Pitágoras, pero anteriormente ya se había descubierto en China, ¿cómo es que dos sitios tan alejados y que aparentemente nunca tuvieron contacto llegaron al descubrimiento de lo mismo, güey? Por ejemplo, a mí me llama mucho la Ujú. atención con casi todas las tribus o civilizaciones antiguas desarrollaron el arco. Es Ujú. como si por default, por así decirlo, tuviéramos como una cierta inclinación a, sea donde nazcas, en algún momento el humano desarrolla el arco. ¿Sí me explico? Ujú. Sí, Eso como sí. que a mí me parece loquísimo. O sea, me dio una explicación que medio me he dado. Es como de, bueno, a ver, todos como raza, más bien como especie, iniciamos en África. Y de Ajá. ahí ya todos agarraron su camino. Pero si todos iniciamos de ahí, pues debe de haber un cierto conocimiento inicial del cual todos los demás, en su contexto y en sus condiciones, fueron desarrollando. Pero puede ser que, pues, chance en África, pues era como de, oye, mira, si esta palita, la fusionamos con algo que tense, chance, hacemos algo para cazar, ¿no? Ajá. Entonces, pero no sé, a mí es algo que me parece loquísimo. Si a alguien se le puede ocurrir una respuesta, coméntenlo. Sí Y pues ya, está para pensar, chavos, para reflexionar. para reflexionar. Pero bueno, regresando un poquito a esto, pues justo conoció a las comunidades pitagóricas y esto va a tener un peso también, bueno, va a tener una influencia fuerte en Platón porque pues principalmente introduce en su pensamiento una fascinación tanto por los números, pero en especial por la armonía, que va a ser clave hasta para su sistema de cómo se rige una polis, güey. Y es hermoso su propuesta. Eh, y pues básicamente es como la armonía es un modelo cósmico. Y también Ay, güey. con los pitagóricos, ad- eh,
pues sí se le pega un poquito la creencia de la transmigración inmortalidad del alma, Ok. que también lo va a dejar plasmado en su propuesta. Transmigración. Transmigración. Hablando de Ice. Exactamente. Ok. ¿Te imaginas que exista Ice, pero de las almas? Trans-Ice. Trans. Ok. Bueno, ya por último, dentro de este arco nómada, llegó a Siracusa, principalmente motivado por estudiar los volcanes y profundizar sus estudios pitagóricos. Y cuando decimos Estudiar los volcanes. Sí, sí, sí. Ok. Y De pues hecho, uno llegó diría a Cholula. Exactamente. Ok. Conoció ahí el Cuexcomate. Se tomó pues, un chile atole. se tomó un chile atole. No, pues, o sea, uno justo podría ver como que muy bizarro de que, ¿por qué Platón está estudiando los volcanes? Pero es que de regreso, situémoslo, o sea, para él, el mundo siempre atiende a un orden. Entonces, cuando tú también te pones a estudiar los volcanes, pues estás de alguna manera descubriendo parte del orden universal. O sea, no todo está enfocado en solamente... O por ejemplo, en el volcán se esconden matemáticas, ¿no? Entonces, Sí. pues bueno, es como que por esa razón, ¿no? Ok. Y bueno, aquí va a conocer a un personaje que lo va a llevar a ciertas aventuras y se van a hacer compas, que conoce a un tal Dion, que él era cuñado de un tirano ahí en Siracusa que se llamaba Dionisio. Y pues Ok. se hicieron panas. Y este tal Dion lo que hace es que le dice, oye, güey, he escuchado que tú tienes como que la intención de llevar a cabo tu teoría en la práctica. Para ese entonces, pues ya tenía un poco trabajada su propuesta de la República, ¿no? Que es de los textos más famosos de Platón. Dato interesante, o sea, el título original no es República, o sea, esa traducción como que es un tanto, pues inexacta, porque el título original era Politeia. Y pues Politeia se puede desbastar a muchas más cosas, ¿no? O sea, Politeia también se refiere un poco como a la organización, de regreso como a un orden de gobierno, pero también como que a política. No se limita a solo república, ¿no? Esa es como que una traducción que se le dio, pues ya después con los latinos. Que además, según sé, ni siquiera proponía una república como la conocemos. Más bien él proponía más como una oligarquía, en donde sí había como un grupo más apto que otros para gobernar. Y pues eso no es una república, ¿no? Ajá, exacto. Que justo ese como grupo más apto para gobernar, Platón lo va a denominar como el rey filósofo. Para él, quien debe de gobernar debe de ser un filósofo. Pues sí, qué conveniente. Sí, porque básicamente todo el sistema de Platón es yo. Sí, es como el Obama poniéndole una medalla a Obama. Exacto. Sí, pues te digo que ahí él propone eso y pues bueno, al parecer este tal Dion pues ya había escuchado. Celine Dion ya había escuchado un poco sobre Platón y le dice, oye, pues ¿no te gustaría llevar a cabo esa idea tuya en la práctica? Pues yo soy cuñado de Dionisio, que es el gobernante. Pues te lo puedo presentar. Claro. Chance tú te haces su asesor y pues ya, ahí llevas a cabo tu teoría. Y Platón dijo, maravilloso, claro que sí. Entonces pues aceptó. Sin embargo, pues la relación de Platón con este tirano, Dionisio I, pues fue un tanto desastrosa. Primero porque el filósofo, pues fiel a su estilo socrático, pues no dudó en criticar un poco la tiranía, no un poco, pues en criticar tal cual la tiranía y los excesos pues de la corte, justo de Dionisio, ¿no? O sea, mordió la mano que le dio de comer. Mordió la mano que le dio. Okay. Y pues bueno, Dioniso, ofendido, ordenó que Platón fuera entregado al embajador espartano Polis. Y pues bueno, los espartanos para nada les caían bien los atenienses, ¿no? Y pues básicamente lo entregó para que Platón fuera vendido como esclavo, ¿no? En el mercado de Egina. Y pues Egina estaba en guerra con Atenas. Entonces, pues básicamente era como que un... Oye, le preguntaron, ¿pero a dónde va? Vagina. ¿Vagina? Gina. No, eso se corta, güey. De regreso de Egina, estaba en guerra con Atenas y pues cualquier ateniense capturado allí pues sí corría peligro de muerte. Afortunadamente, o sea, imaginemos a Platón así de que en su cubículo de cárcel, así, vale verga, güey, yo solo estaba estudiando el orden universal, ¿no? Pero pues un hombre llamado Cirene, un hombre de Cirene llamado
Aníceris reconoció al filósofo y pagó su rescate. Es que yo me imagino así la escena como de, si no sé, va a hacer su despensa y... Carlos. Así que... No, pero, o sea, eso todavía era en el mercado de China, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, el güey más bien estaba así de que, así con su lista de mandados. Ajá, así, su tomatito. Un jitomate, medio kilo de pechuga. ¿Quién es ese güey? ¿Platón? ¿Platón? ¿Qué haces aquí, güey? Así que estaba en los anaqueles, ¿no? Así, junto a las papas. No mames, ok. Oye, pero aparte, ¿cómo lo habrá reconocido? Porque en ese entonces, pues no es así que para ver su foto en Insta. ¿Quién sabe? Yo creo que ahí sí fue de que golpe de suerte del destino, güey. Pues sí, ¿no? Y aparte en el otro lado del mundo. Sí, 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 tal cual. En Esparta. Ok. Aparte me imagino como que Platón de... Hola. Le digo, te preguntarás cómo llegué aquí. Oye, Platón, pero ¿por qué miras a la cámara mientras dices eso? Platón, estoy aquí. ¿Por qué estoy congelado mientras dices eso? Ok. Justo, güey. Platón tenía esa habilidad, güey. Como Malcolm, el de en medio. Ándale. Pero bueno, pues pagó su rescate que se estima entre 20 y 30 minas. Que pues era... Minas, ok. Minas. Que pues era como... Pues era la moneda de ese entonces. Pero pues sí como que me costó un poco encontrar como que la referencia. Porque minas pues bien puede ser o una moneda o puede ser un lugar donde explotas un mineral. Ujú. O una minita. O una morrita. O una morrita. Pero bueno. Ya una vez, habiendo rescatado Güey, como eran los espartanos, sí no se me haría raro que su moneda de cambio fueran morras. Minitas. Te cambio esa gallina por 5 morras. Bueno, luego te doy tu cambio. Sí, pues sí, los espartanos eran un poco gachos. Pues sí, bastante. Con las minitas. Pero bueno, cuando pues Platón ya fue rescatado y llegó a Atenas, los propios amigos de Platón pues intentaron devolverle el dinero a Níceris. Pero él se negó. O sea, él dijo como, no, güey, o sea, no pasa nada, no me tienen que pagar nada. Para mí fue un honor haber servido pues, a la filosofía. Y ya se fue victorioso, güey. se fue en el ocaso. Y salieron los créditos. Sí. Los créditos. Y pues bueno, también se dice que con ese dinero que rechazaron, se compró el terreno donde Platón fundaría la academia. Mames. Que güey, o sea, si lo piensas, pues eran como que una estrategia muy financiera, ¿no? O sea, como de, güey, justo en vez de gastar este dinero en mamadas, compremos un terrenito, güey. Sí, pues sí, comprar tierra. Comprar tierra. Comprar algo. Ok, pero entonces, o sea, Sócrates era esclavo. Y luego el güey que lo... Digo, Platón. Y el güey que lo rescató pagó ese dinero. ¿O de dónde salió el dinero con el que compró la tierra? No, a ver, o sea, Platón fue vendido como esclavo. Ajá. Y dio la coincidencia que quien se lo topó era un gran sujeto. Y compró a Platón, no para que fuera su esclavo, sino más bien para liberarlo. Ajá. Y cuando Platón regresó a Atenas con este sujeto, los amigos de Platón le dijeron al sujeto, oye, pues te pagamos lo que... Pues el dinero que ya gastaste en liberar a nuestro maestro, güey. Él dijo, no, güey, no hay falla. Ya. Y ya, y pues te digo, se fue en el ocaso. Ok. Entonces, pues bueno, con ese dinerito compraron su terreno. Qué gran decisión. Ojalá pudiéramos hacerlo. Ojalá pudiéramos. Deja tu casa propia, un terreno un propio. terrenito. Y pues bueno, hacia el año 387, tras su regreso en Sicilia, tras su regreso de Sicilia, Platón estableció su escuela en un sitio que estaba más o menos a 1 milla al noroeste de Atenas. Y pues era un lugar sombreado por olivos que albergaba un gimnasio público y un santuario dedicado al héroe Academo, que por eso le pusieron la academia en honor al dios. Academo. Exacto. Ok. Órale, ni sabía que eso existía. Sí. Y pues bueno, ahí fundan la academia. Y pues, uno se preguntará qué es la academia, ¿no? De hecho, pues también de ahí vienen los nombres que en el futuro vamos a ocupar para llamarle a estos sitios. Pero, güey, por ejemplo, en la academia, básicamente lo que se hacía, pues en primera no es como que fuera una universidad en este sentido moderno, como hoy lo entendemos, ¿no? Sino más bien, pues era una comunidad como de pensadores, investigadores. Y pues ahí no se cobraban cuotas de inscripción. Y pues en general los miembros podían convivir en una atmósfera pues de diálogo constante. Las actividades que hacían así cotidianamente pues incluían lecciones teóricas, o sea, filosofía, matemáticas, música, debates,
hacer un chingo de ejercicio, ponerse así mamados, así mientras están leyendo algo cabrón, Ok. levantando pesas. Y pues bueno, eso entre otras, ¿no? Y también se cuenta que en la entrada de la academia había una inscripción que decía que no entre nadie que no sepa geometría. Y justo ahí se conecta un poco con cuando visitó Euclides. Euclides desarrolla pues la geometría euclidiana. Ujú. Y pues para Platón, te digo, le impacta mucho porque justo es la manera armoniosa en cómo se puede entender el mundo. Y para Platón, todo el que formara parte de la academia tenía que saber geometría. En primera, por poder reconocer la armonía y por poder, en primera, reconocer la armonía en el mundo y segunda, por tener bases lógicas de, pues, cómo argumentar las cosas, ¿no? O sea, saber Ujú. geometría también te ayuda mucho a saber lógica. Ok. Entonces, para Platón, por eso era indispensable, ¿no? Pero pues, güey, es lo que, o sea, como que al punto que quiero llegar es como, qué lugar tan chingón, la neta. O sea, Sí, siento que entrar ahí era, o sea, automáticamente se abría la cinemática, así de, como de montaje de entrenamiento de película de acción, ¿no? Así que inmediatamente te pones todo sudado y así estás levantando una pesa. alright. Exacto. Así de que música épica y todos semi-encuerados, así. De que, güey, justo levantando pesas al mismo tiempo que leen. Que leen. Al mismo tiempo que así construyen un triángulo perfecto así de cera. Así, Sí, y güey. esculpen cabrón. O sea, sí estaba cabrón ese lugar. Y pues, güey, o sea, como que yo digo como, no mames, ¿en qué momento se desvirtuó tanto la academia? O sea, pensar que antes era ese lugar y hoy en día, güey, ocupan ese nombre para un programa de talentos televisivo, güey. No mames. Oye, es verdad, la academia. Increíble. Y pues bueno, otro crossover que futuramente vendrá es que en la academia andaba por ahí un joven Aristóteles. Y pues bueno, Ok, de él wow. comenten, después tendremos aquí su historia. Y también algo así un tanto, ¿cuál sería la palabra? Progre. Es que en la academia también hay registros de que también había mujeres. O sea, mujeres estudiando y mujeres formando parte de toda la formación que te daba la academia. Y como que en ese sentido Platón era muy woke. Pero eso tiene perfectamente lógica si uno estudia su propuesta de la Politeia. Porque Oye, para- pero en las reseñas de la academia le ponían, no, está culero, inclusión forzada. Inclusión forzada. Porque había mujeres. Sí, en especial los espartanos, ¿no? Sí. Una estrella. No, pero sí, sí tiene sentido porque para Platón no hay distinción, o sea, como en que entre mujer y hombre sobre sus roles en la politeia. Para Platón son iguales, de hecho para Platón las mujeres también tanto deben participar en la vida política como deben de ir a la guerra, como deben también formar parte de las fuerzas productivas, todo. O sea, en ese sentido Platón era muy chido. Tiene otras cosas que hoy no mencionaremos porque no quiero que tengan una mala imagen de mi filósofo favorito. Entonces ustedes Pero tienen estará que- en el contenido extra. en el contenido extra. De solo para miembros. Exacto. Oye, que justo ayer acabo de ver el capítulo de Malcolm, de donde se suben a un espectacular, de que van como a una plaza comercial y hay un espectacular de un Sí. striptease y que es una morra así en bikini y se suben y que terminan, o sea, se suben solo como a grafitear y que terminan después- haciendo de que todo un movimiento feminista. Sí que Porque- reflexionan que dicen no son objetos. Güey, es que está bien chido. O sea, yo me acuerdo haberlo visto pues cuando era morro y dije, ah, pues está chido. Pero, güey, genuinamente sí es un gran capítulo. Como que no recordaba lo chido que está. Porque, bueno, véanlo, pero en resumen, o sea, es que Reese empieza a grafitear y pone de que yo quiero, I want Ree, de que va a poner yo deseo a Reese. Mm. Y Malcolm le dice de que, güey, si pones tu nombre todos vamos a ver quiénes somos. Y ya de que están discutiendo y prenden las luces. Y ya pues todos ven que están ahí y su mamá también. Y ya entonces por eso Malcolm pone de que de Re lo completa con respect, de que queremos respeto. Y entonces, güey, se arma de que todo un movimiento feminista y dan así de que un discurso y las morras del estacionamiento dicen de que hasta que alguien se atreve y así. Pero está bien chido que, o sea, en algún punto del episodio, como que Malcolm y Dewey sí genuinamente sí empiezan a sentir como empatía por pues, lo que están supuestamente luchando. Pero Reese sigue siendo así de que, güey, un pinche desgraciado. Así dice cosas bien funables cuando están allá arriba. Pero, güey, lo que está bien chido es que al final del episodio, ya, pues sí, la policía los baja. Y, güey, mientras están bajando a Reese se avienta de que un discurso bien chido, güey. O sea, de que genuinamente como bien feminista. Y está como bien chido ese plot de que ese güey, pues, o sea, todo su personaje está construido en base a ser un pinche güey ahí Sí, deleznable. todo lo contrario.
Pero, güey, neta, sí dice cosas bien chidas. O sea, de que me acuerdo que dice, no, es que ya entendí todo. Entendí que las morras solo quieren lo mismo que los hombres, pero la diferencia es que nosotros no tenemos que marchar para conseguirlo. Y es de que, güey, está bien chido ese capítulo. Véanlo. Gran excusa para ver Malcolm otra vez. Sí, pues de hecho, por ejemplo, ahorita que fue el regreso de Malcolm, que publicaron 4 capítulos, y pues, güey, salió así mucha gente de, no mames, justo inclusión forzada, ¿no? De que ahora... Ajá, de que Stevie es gay. Stevie es gay y todo. Y, güey, la hija que tienen después de Jamie es no es binaria. trans. Bueno, ajá, es ella. Ajá, pero güey, o sea, justo la gente que dice, no, es que arruinaron a Malcolm con su woke. Güey, Malcolm siempre fue woke. Ajá. O sea, solo es revisitarlo y ver que no mames, güey. Sí, o sea, era muy chido. Francis sale vestido de mujer, güey. Sí. O sea, la neta tiene cosas bien chidas. Malcolm Sí, era muy es transgresor, una güey. gran serie. Sí, gran serie. Pero bueno, para darle cierre a esto No. y continuar, pues justo desarrolló ahí la academia, todo muy chido. De ahí se enteró que Dionisio, primero el tirano, el cual lo vendió como esclavo, había fallecido. Entonces, Platón, la neta un poco necio, dijo como, güey, pues aquí está la oportunidad de volver a ejecutar mi teoría de la política, ¿no? Entonces, Dion, su amigo, le dijo como, güey, ya que falleció mi cuñado, pues ahora tienes la oportunidad de formar a su hijo. Y chance, como este güey está morro, pues tú sí lo puedas como que, pues formar a como tú quieres, ¿no? Que tener este rey filósofo, ¿no? Y Platón dijo, pues va. Entonces se regresó a Siracusa, güey. Y fue a ser maestro de Dionisio II. No, Sí. Y pues justo él pues esperaba que el joven pudiera ser moldeado. Sin embargo, pues el proyecto se enfrentó a la resistencia de la vieja guardia. Y pues ellos veían que todas estas reformas de Platón pues amenazaban los privilegios que ellos gozaban. Sí, claro. Entonces, Dionisio II, tanto inexperto y un poco celoso por la relación que tenían Platón y Dion, terminó por exiliar a Dion y confiscar todos los bienes de él, ¿no? Y Platón quedó atrapado en una posición un poco rara, güey. Pues porque exiliaron al único que lo apoyaba. Ajá, como que al estaba único de su güey lado. que le confiaba cosas, güey. Entonces Platón ahora quedó como, en términos morales, era el invitado de honor del rey. Pero pues ya como que en la práctica pues se encontraba en vigilancia constante, ¿sabes? Entonces Claro. pues sí, Platón de regreso estuvo como que en una situación un poco en peligro. Y pues bueno, él logró regresar a Atenas en ese entonces debido a que estalló una guerra local que distrajo a Dionisio. Y Platón dijo, es mi oportunidad, güey. Y ya se fue. Y bueno, Platón no suficientemente, no satisfecho con esas 2 experiencias, regresó una tercera vez a Siracusa. Ok. Y movido por la promesa de que Dionisio II iba a rehabilitar a Dion. O sea, le iba a quitar el exilio. Ok. Básicamente creyó en las palabras de su ex de ya cambié. Sí, ahora va a ser diferente. Ahora va a ser diferente. Ok. Pero pues este viaje sí fue el más peligroso de todos. Porque justo como buena ex no cumplió su palabra. Entonces Platón se vio amenazado por los mercenarios de la corte, quienes sospechaban de que pues, Platón no era tan leal como decía a Dionisio, ¿no? Pero bueno, aquí hubo como que una oportuna intervención de un tal Arquitas de Tarento, quien envió una nave de rescate y ejerció presión diplomática, lo cual permitió que Platón salvara su vida, güey. O sea, no. Vergas, este güey tenía plot armor. Exacto, güey. Llegaban siempre Deus Ex Machina. Así. Güey, si te das cuenta, por eso es que en todos los personajes, si tú le subes el carisma a tope, es lo que más te abre puertas, güey. Pues sí, Pero bueno, pues el epílogo de esta aventura fue un tanto sangriento, porque Dion, harto de las promesas incumplidas de Dionisio II, organizó una expedición militar y tomó Siracusa y derrocó a Dionisio II. Sin embargo, Dion el exiliado. Dion el exiliado. Ok. Sin embargo, pues la victoria fue un tanto amarga porque Dion fue asesinado poco después por uno de sus propios allegados, que se llamaba Calipo, que era un hombre que también había frecuentado el círculo platónico. Entonces, también para Platón de no mames, qué pedo. Todos... Sí, como que yo le enseñé a ese güey y terminó traicionando. Exacto, güey.
Y pues bueno, este desenlace pues sí dejó a Platón un poco sumido en depresión. No, pues solo como que sí lo sacó de onda, ¿no? Pero él ya lo supo como de fuera, ¿no? O sea, él ya estaba de vuelta en Atenas. Sí, justo. Y ya se justo, enteró justo. así en la tele. Así de Ándale. que esta noche. En exclusiva. Ok. Y ya, el caso es que, pues, básicamente la convicción que él tenía de aplicar directamente la filosofía a la política, pues se aceptó que era una tarea plagada de riesgos mortales y traiciones. Y dijo, pues, güey, esta pinche sociedad está enferma, güey. Y ya, entonces, pues él se regresó a la academia, dijo, pues en este espacio es a donde yo sí puedo, pues como que organizar a la gente que forma parte de este círculo, ¿no? Y pues ya también continuó el desarrollo de su teoría, lo cual es impresionante, güey. Platón aproximadamente tiene 36 obras, güey. 36 diálogos, porque también algo muy chido es que justo como tenía este gusto por la dramaturgia de joven, pues como que no lo, por lo menos las habilidades que hizo, no las descartó, porque de hecho toda la obra de Platón no está escrita en prosa, como hoy en día conocemos un ensayo o algo por el estilo. Todo está escrito en diálogo. Entonces, leer a Platón es muy Ok. chido, también es muy ligero, entre comillas, porque todo está escrito desde personajes que están conversando. Entonces, pues es menos pesado que aventarte un ensayo, ¿no? Que además recuerdo que los diálogos tienen el nombre del interlocutor, ¿no? Ajá, De la justo. persona con la que Sí, está sí, hablando. sí, Critón, Ujú. Teteto, güey, me pasó como cuando te dicen cuéntate un chiste y se te reinicia el cassette. No mames, me sabía todo, güey. Como los músicos cuando nos dicen, a ver, tócate una, y se te olvida Todo, todo el acorde que alguna vez has tocado en tu vida. Sí, pero bueno, a ver, regresando un poquito o recordando es de que el Fedón, pues el banquete más bien es como una, Ah, ese es chido. una El conversación banquete es entre chido. varios. Está el etcétera. Pero bueno, también algo muy chido es que en todas esas obras, Platón desarrolla un sistema filosófico completo. Y ahí es impresionante Platón, güey. Porque, o sea, Sócrates, todo lo que sabemos de Sócrates es a través de Platón. Pero Sócrates mayormente se dirigió hacia la ética. Platón hace propuestas metafísicas, güey. Hace propuestas ontológicas. Hace propuestas sobre el amor. Hace propuestas epistemológicas. Hace propuestas éticas. Hace Ok. propuestas de política. Hace propuestas. Creo que solo le faltó de lógica, pero no dudo que en algo sí tenga algunas cosas implícitas de lógica. Hace un sistema filosófico entero, güey. Eso es impresionante. Y todo, pues sí medio con concordancia, ¿no? Ujú. Ya es hasta, como tiene 3 periodos, periodo de juventud, periodo como de madurez y periodo ya de viejo, Ya de loco. ya de loco. Y pues bueno, pues así Platón pasó los últimos 13 años de su vida dedicado a la enseñanza y a la escritura en la academia. Y pues bueno, como todo en esta vida, en algún momento acaba. Platón falleció en el año 348 a.C. a la edad de 80 años. Y falleció, pues Joder. por así decirlo, de causas naturales. Falleció de viejito. Ok. Y 80 años. 80 años, Vivió güey. un buen. Exactamente. Y pues bueno, tras su muerte, el liderazgo de la academia pasó a su sobrino. Y Aristóteles como que dijo, nah, ese güey no es lo mismo. Entonces se fue a Su hacer... sobrino convirtió la academia en una, así como tipo Herbalife, ¿no? Así de que no, mete a 2, les cobramos 2,000 Ándale, baros, una pirámide. que meten a tres más. Sí. Y fue de que no, ya que pedo con ese güey. Exactamente. Y Se volvió coach, ¿no? Así de que con su trajecito y su micrófono. Exacto. Y pues bueno, Platón desde ese entonces fue una figura digna de veneración, casi religiosa. Se sabe que Aristóteles erigió un altar en honor a su maestro y pues básicamente donde era la tumba de Platón, la mayoría de los filósofos de ese entonces iban como a rendir, ahora sí que un respeto. Y ya, pues esa es la historia de, a mi parecer, el mejor filósofo que ha existido en la historia, o por lo menos en el mundo antiguo. Y ya, la neta, un duro. ¿Qué te pareció? No, pues estuvo chido. Sí, no conocía tanto su historia. No sabía que había vivido tantas cosas. Aparte,
O sea, yo sabía lo de Siracusa, pero no sabía que había ido 3 veces. O sea, ese güey nomás no sabía cuándo parar. Exacto. Que bueno, además siento que no profundizamos mucho en, pues ya en su filosofía, en las ideas que decía, pero también sus ideas son súper... Sus ideas súper es chidas. magnífica, güey. O sea, a mí me han impactado bastante. De hecho, o sea, si quisieran un capítulo con lo que he aprendido, no me sé todo su sistema, pero lo poquito que he aprendido que me ha impactado, con gusto se los puedo compartir. La neta, aprender las ideas de Platón es muy chido. Más que todo porque él desafía pues la idea de la realidad, güey. Te dice que en realidad todo esto, todo lo que ustedes ahorita están percibiendo, su entorno, no son más que sombras de cosas más puras llamadas las ideas, güey. Y eso es impresionante, güey. Y además se me hace como bien interesante o sea, no sé, como el plot twist, el giro de tuerca de que justo creo que lo más representativo de su cosmovisión es esa cuestión como de la diferencia entre lo real, lo tangible, visible, lo perceptible y las ideas, que Ajá. es como un plano superior. Tal cual diferente. lo divide mundo material y mundo inteligible. Ujú. Y, o sea, algo interesante es más bien, no es entender que el mundo inteligible, el mundo de las ideas, está en otro mundo. O sea, más bien es como una capa de este propio mundo que nosotros experimentamos. Ajá, como otro plano, pero de la misma, conviviendo en el mismo... Ajá, es muy bonito, muy, muy chido. Y que lo que se me hace chido es que justo lo que nosotros entendemos como real termina siendo en esa cosmovisión menos real que el mundo de las ideas, porque el mundo tangible puede... Si el mundo tangible no existe, el mundo de las ideas puede seguir existiendo. Pero si el mundo de las ideas dejara de existir, el mundo tangible también. Entonces el mundo ideal, que es como un mundo... O sea, el mundo de las ideas al que no tenemos acceso perceptible, termina siendo más real Que el mundo... que lo que sí podemos percibir. Porque, que solo porque se son desprende de ahí. proyecciones. Eso está bien Güey, chido. está cabrón. Está muy loco. Está muy, muy chido. Pero bueno, muchas gracias por habernos escuchado en este capítulo, en esta nueva aventura. Queremos agradecer, como siempre, a nuestra gran productora Sigma Audiovisuales. Y los invitamos a ver más de su contenido. Denle like, déjenos comentarios, qué le parecieron. Si tienen alguna duda, si tienen algún dato extra, siempre eso nutre. Y pues nada, la siguiente emisión nos veremos con una historia que nos traigas, Milton. ¿Tienes algún pequeño teaser que nos dejes? No, que sea sorpresa, no. No, tengo... Va a estar bueno, no sé, tengo dos finalistas de cuál va a ser el capítulo, pero sea cual sea, va a estar increíble. Así que manténganse al tanto, amigos. Exactamente. Así que nos vemos la próxima semana. Así es. Muchas Increíble. gracias por sintonizarnos, suscríbanse, denle like y hasta el siguiente capítulo. Chao. Adiós.